Preguntas tipo IFES cinemática. Primera. A partir de la siguiente gráfica de velocidad entre tiempo, es válido afirmar que A. En el intervalo de 4 a 6 segundos, el cuerpo estuvo en reposo. B. En el intervalo de 10 a 12 segundos, el cuerpo tuvo velocidad constante. C. En el intervalo de 6 a 9 segundos, el cuerpo tuvo mayor aceleración. O D. En el intervalo de 0 a 4 segundos, experimentó mayor aceleración. La respuesta correcta es la D. Segundo. A partir de la siguiente gráfica de posición entre tiempo, es válido afirmar que A. En el intervalo de 0 a 1 segundos, el cuerpo experimentó velocidad constante. B. En el intervalo de 1 a 2 segundos, el cuerpo experimenta un cambio de velocidad. C. En el intervalo de 2 a 3 segundos, el cuerpo experimenta desaceleración. O D. En el intervalo de 1 a 2 segundos, el cuerpo no experimenta cambio de posición. La respuesta correcta es la C. Tercera. A partir de la siguiente gráfica de posición versus tiempo, es válido afirmar que A. En el intervalo de 0 a 1 segundos, el cuerpo no experimenta velocidad constante. B. En el intervalo de 1 a 2 segundos fue donde el cuerpo experimentó menor velocidad. C. En el intervalo de 2 a 3 segundos, el cuerpo permanece en reposo. O D. En el intervalo de 0 a 1 segundos experimentó la misma velocidad que en el intervalo de 2 a 3 segundos. La respuesta correcta aquí es la D. Cuarta. A partir de la siguiente gráfica de aceleración entre tiempo, no es válido afirmar que A. En el intervalo de 0 a 1 segundos, el cuerpo no experimenta velocidad constante. B. En el intervalo de 1 a 2 segundos, el cuerpo permanece con velocidad constante. C. En el intervalo de 2 a 3 segundos, el cuerpo aumentó su velocidad. O D. En el intervalo de 1 a 2 segundos, el cuerpo disminuyó su velocidad. La respuesta correcta aquí es la D. Quinta. Un automóvil se desplaza hacia la izquierda con velocidad constante. En el instante en que se deja caer un saco de lastre desde un globo en reposo, el vector que representa la velocidad del saco vista desde el automóvil en ese instante en que se suelta es A, B, C o D. La respuesta correcta aquí es la C. Bien. Preguntas de física dinámica. Primera. Una gota de agua viaja en dirección de una pelota de béisbol como se muestra en la figura. De los siguientes diagramas de fuerzas, el que representa adecuadamente las fuerzas de acción y reacción del sistema después del choque es A, B, C o D. El mejor diagrama que representa el choque de estas fuerzas es A. 2. Dos bloques en contacto pueden deslizarse sin fricción sobre una mesa sobre el bloque A, que se ejerce una fuerza constante de 12 newtons, lo que ocasiona un movimiento de conjunto de los bloques. La masa de los bloques es 1 kilogramo y 2 kilogramos respectivamente. Aquí podemos ver la gráfica y la pregunta es: la fuerza que ejerce el bloque A sobre el bloque B es A, B, C o D. La respuesta es D, 12 newtons. Tercera. Una pelota cae desde un tercer piso chocando contra la tierra. Posteriormente la pelota rebota alcanzando una altura de 1 metro desde la superficie. La pelota rebota después de chocar contra la superficie terrestre porque A. La superficie terrestre reacciona aplicando la misma fuerza que la pelota aplicó sobre ella en diferente sentido. B. Al impactar la tierra, la pelota experimenta su propia fuerza rebotando en sentido contrario. C. La resultante entre la fuerza de la pelota y de la superficie terrestre se orienta hacia la pelota. D.
la Tierra ejerce una fuerza normal sobre la pelota debido al peso de la misma. A. La afirmación que mejor describe esta situación es la A. Cuarta. En un sistema solar lejano existe un planeta que tiene dos lunas que orbitan alrededor de una parte de la masa del planeta. La fuerza promedio que ejerce el planeta sobre la luna es 16,34 por 10 a la 12 newtons. La masa que ejerce la luna sobre el planeta es A, B, C o D. Aquí la respuesta es B. Quinta. Un astronauta se encuentra en el espacio vacío, lejos de su nave. Tiene atado a la cintura una cuerda que a su vez tiene un bloque de hierro amarrado en su extremo. El astronauta piensa que si lanza el bloque en sentido contrario a la nave, este lo impulsará hacia ella y solo debe recoger la cuerda y lanzar de nuevo el bloque cuantas veces sea necesario hasta llegar a su nave. El pensamiento del astronauta es A, correcto porque el bloque realizará la misma fuerza sobre el astronauta lanzándolo hacia la nave. B, incorrecto porque cuando el astronauta recoja la cuerda el bloque lo devolverá a la posición inicial. C, correcto porque la fuerza realizada por el astronauta sobre el bloque lo impulsará a la nave. D, incorrecto pues la cuerda se comprimirá después del lanzamiento regresando al astronauta al punto inicial. Aquí la respuesta es B, incorrecto porque cuando el astronauta recoja la cuerda el bloque lo devolverá a la posición inicial. Bien, ahora vamos con las preguntas de física de termodinámica. Primera pregunta. La olla a presión u olla pitadora es un instrumento en la cocina usado para la cocción de alimentos muy duros, los cuales necesitan de un aumento brusco de presión para poder cocinarse más rápido, en comparación al tiempo que tardarían en una olla normal. Para regular la presión interna de la olla y evitar que explote, esta cuenta con una válvula por la que se escapa vapor de agua, disminuyendo así la presión interna de la olla durante el proceso de cocción de alimentos en la olla a presión. Podemos inferir que la única variable de estado que no cambia es A, la temperatura, B, el número de moles, C, el volumen o D, la presión. La única variable que no cambia en una olla de presión es C, el volumen. Segunda pregunta. Juan se encuentra descansando al borde de la piscina del hotel donde se encuentra alojado. Él observa que cuando las personas nadan completamente sumergidas, de ellos se desprenden burbujas de aire que van cambiando su tamaño a medida que llegan a la superficie del agua. Las burbujas de aire, a medida que se desplazan a la superficie, A, aumentan su tamaño por la disminución de la presión total sobre ellas. B, disminuyen su tamaño por la disminución de la presión total sobre ellas. C, aumentan su tamaño por el aumento de la presión total sobre ellas. O D, disminuyen su tamaño por el aumento de la presión total sobre ellas. Aquí la respuesta es la A, aumentan su tamaño por la disminución de la presión total sobre ellas. 3. Se tiene 3 recipientes de diferente capacidad con la misma sustancia a los cuales se les aplica calor como muestra la gráfica. Cuando los recipientes alcanzan el punto de ebullición se puede asegurar que la temperatura del líquido en el recipiente A3 es mayor a la del recipiente 2, B2 es mayor a la del recipiente 1, C1 es igual a la del recipiente 3 o D, 2 es menor a la del recipiente 1. La respuesta correcta es la C. 1 es igual a la del recipiente 3. Cuarta pregunta. Jairo tiene una barra de madera y otra de metal sobre una mesa plástica. Las barras han estado sometidas a temperatura ambiente sobre la mesa por un tiempo mayor a 1 hora. Al tocar las dos barras, Jairo encuentra que la barra de metal se siente más fría respecto a la barra de madera. Esto se debe a que la barra de metal tiene una temperatura más baja respecto a la de madera.
B. Madera absorbe más cantidad de calor respecto a la de metal. C. Metal tiene una temperatura más alta respecto a la de madera. O D. Madera absorbe menos cantidad de calor respecto a la de metal. A la de metal. Una mosca, disculpe. Bueno, la respuesta es la D. Madera absorbe menos cantidad de calor respecto a la de metal. 5. A continuación se muestra la gráfica de un gas en un contenedor, el cual es sometido a un proceso particular. El gas pasa del estado 1 al estado 2. Cada uno de esos estados se encuentra definido por la isoterma, que pasa por el punto respectivo. A. Expansión adiabática. B. Compresión adiabática. C. Expansión isotérmica. O D. Compresión isotérmica. La respuesta es A. Expansión adiabática. Preguntas tipos IFES de electricidad. Primera. Las esferas metálicas que se muestran en la figura se cargan con un C cada una. La balanza se equilibra al situar el contrapeso a una distancia X del eje, como podemos ver aquí en el dibujo. Se pone una tercera esfera en una distancia de 2D por debajo de la esfera A y cargada con menos 2C. Para equilibrar la balanza se debe A. Agregar carga positiva a la esfera A. B. Mover la esfera B hacia abajo. C. Mover el contrapeso a la derecha. O D. Mover el contrapeso a la izquierda. La respuesta es la D. Mover el contrapeso a la izquierda. Segunda pregunta. Dos esferas, 1 y 2 respectivamente, con cargas iguales, se encuentran sobre una superficie lisa no conductora y están atadas a un hilo no conductor. La esfera 1 está fija a la superficie. Al cortar el hilo, la gráfica de aceleración contra X de la esfera 2 es A, B, C o D. La respuesta aquí es la B. Tercera pregunta. Un imán se introduce perpendicularmente al plano de una esfera circular, como se ilustra en la figura. Mientras el imán está en movimiento, A. El campo magnético en el área delimita por el alambre no se altera. B. Se genera un campo eléctrico paralelo al campo magnético. C. El alambre se mueve en la misma dirección del imán. D. Se genera una corriente eléctrica en el alambre. La respuesta aquí es la D. 4. Los balines conductores 1 y 2 tienen carga Q1 igual a 2Q y Q2 igual a 4Q respectivamente. Sus masas son despreciables. Estas están suspendidas de hilos no conductores e interactúan electrostáticamente, como podemos ver aquí. El esquema de fuerzas que mejor representa la interacción electrostática entre los balines 1 y 2 es A, B, C o D. La respuesta es la D. Última pregunta. Un protón, aquí lo escribí mal, un protón es una molécula cuya masa es igual a la del electrón y su carga es positiva. Se simboliza como E+. La figura muestra las trayectorias que describen un electrón, un protón, un neutrón y un positrón cuando se sueltan con la misma velocidad entre un par de placas paralelas. Perdón, aquí quise decir positrón, perdón, es que me confundo un poco. Bueno, como podemos ver, aquí está la gráfica de las placas paralelas. Y aquí la pregunta es, ¿la trayectoria que corresponde al protón es la A, B, C o D? Aquí la respuesta es la C.
Preguntas de física tipo IFES del tipo ondas. Primera pregunta. Una persona deja caer periódicamente esferas sobre un punto de la superficie de una piscina. Después de 2 segundos observa que se han formado 20 frentes de onda y que la rapidez de avance de ellos es de 10 metros sobre segundos. 0,2 segundos después de haber arrojado la primera esfera, la cantidad de fuentes de onda que observa es... Respuesta B. Segunda pregunta. Una persona deja caer periódicamente esferas sobre un punto de la superficie de una piscina. Después de 2 segundos observa que se han formado 20 frentes de onda y que la rapidez de avance de ellos es de 10 metros sobre segundos. La longitud de onda de estas perturbaciones es igual a 1 metro. Tercera pregunta. Un flautista hace sonar su instrumento durante 5 segundos en una nota cuya frecuencia es de 55 Hz. El número de longitudes de onda que emite la flauta en este intervalo de tiempo es... Respuesta A. 275 segundos. Cuarta pregunta. En una cuerda 1, la primera cuerda, vamos a llamarla 1, sujeta a una tensión T que se genera ondas armónicas de frecuencia de 3 Hz. En otra cuerda 2, la segunda cuerda básicamente, idéntica y sujeta a la misma tensión que la cuerda 1. Se genera una onda con frecuencia de 2 Hz. Las ondas tienen amplitudes iguales. La figura que ilustra las formas de las cuerdas en un instante dado es D. Última pregunta de la sección de ondas. El índice de refracción al cristal respecto al aire es igual a 4/3, que es igual a 1,33. De los siguientes diagramas que muestran rayos de luz incidiendo en uno u otro medio, el que está incorrectamente dibujado es... Aquí tenemos el procedimiento y la respuesta es C.